Bueno, encantada de estar de vuelta con los Jueves Mineros de este año hábil. Lamentablemente seguimos sin poder juntarnos físicamente, pero con la tecnología nos ha ayudado. Podemos compartir experiencias tan relevantes como la que nos va a compartir hoy día Fernando Vera sobre aprovechamiento de los relaves o relaves con valor. Eh, Fernando, Fernando es civil químico e ingeniero civil en bioquímica de la Universidad de Chile, con un diplomado en hidrometalurgia extractiva de minerales de cobre y polimetálicos. Cuenta con más de 10 años de experiencia, principalmente en la empresa JRI, donde ha participado en cerca de 50 proyectos de ingeniería para la industria minera. Actualmente cumple el rol de director del programa Relaves con Valor, proyecto ejecutado entre JRI y Ecometales y que cuenta con el patrocinio de Corfo. Adelante, Fernando, y te agradecemos que puedas compartir tu experiencia con todos nosotros. Colegas, les pido que apaguen los micrófonos y las cámaras. Bien, muchas gracias, María Isabel. Ya aprovecho a dar las gracias a la gente del instituto por invitarnos a dar esta charla. Nosotros estamos bien interesados en difundir los conceptos asociados al reprocesamiento de relave. Una también de las tareas y misiones que tenemos cuando se nos adjudicó este programa con fondos públicos a través de Corfo. Así que muchas gracias por darnos la oportunidad de participar y de exponerles sobre este tema. Voy a compartir mi pantalla ahora. Bien. Ya, la charla de hoy día se titula Retratamiento de relaves. Antes de entrar en los conceptos, nos vamos a presentar el programa Relaves con Valor. Es el nombre de fantasía de un proyecto de investigación y desarrollo para la recuperación de elementos de valor desde relaves. Hay varias empresas que de alguna otra forma participan en la ejecución de este proyecto. La JRI y Ecometales son los que lideran el desarrollo de este programa, pero también contamos con la participación de investigadores de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Hemos recibido apoyo de empresas como Fugro, Anglo American, Enami y Atacama Cosan, tanto con tecnologías como en algunos casos dándonos acceso a sus relaves. También importante apoyo de Solvay, una empresa importante de reactivos químicos, y de Orsa, que es una empresa que ofrece servicios de operación para tranques de relaves. También como subcontratistas dentro de este programa trabajamos directamente con una serie de centros de investigación y laboratorios que se han adjudicado trabajo gracias a este proyecto de I+D. Y como parte del ecosistema, este programa rinde cuenta no solo a Corfo, sino que participamos también en consejos ampliados donde periódicamente le reportamos nuestros avances a gente de Corporación Alta Ley, a representantes del Ministerio de Minería, del CERNAGIOMIN y también de SONAMI. Así que ellos son los que están más día a día o mes a mes al tanto de los avances de este programa. Un poco de contexto para que tener en cuenta cómo nace esta iniciativa. Por ahí por el año 2015 se comienza a trazar una hoja de ruta
tecnológica, de qué forma se ve la minería del futuro en Chile. El año 2016 se publica el roadmap tecnológico, bajo el alero de la Corporación Alta Ley, y el año 2019 se saca una segunda edición de esta hoja de ruta para la minería chilena, donde se plantean varios desafíos que son agrupados en distintos núcleos, ¿ya? Y dentro de lo que son el tema relave, se plantean 4 desafíos importantes. Uno es enfrentar la creciente escasez de agua y superficie, el otro es asegurar la estabilidad química y física de los depósitos de relave, un tercer desafío era promover la conversión desde un pasivo a un activo, y finalmente propiciar la inclusión y aceptación comunitaria. Y dentro del tercer desafío se trazaron 3 líneas de investigación y desarrollo. Una era la búsqueda de usos industriales del relave, otra era la recuperación de elementos valiosos, y en tercer lugar, la utilización de la superficie de los depósitos de relave para otros fines. Entonces, nosotros estamos acá, esta iniciativa se enmarca dentro de esa segunda línea I+D, que forma parte de los desafíos del núcleo relave. O sea, puntualmente eso se fue a atacar en esta investigación y desarrollo. Ahora, ya habiéndonos presentado, voy a contarles un poquito de los depósitos de relave y del retratamiento de relave en Chile. ¿Qué sabemos? Por ejemplo, gracias al CERNAGEOMIN y al catastro de depósitos de relave en Chile, que tiene una versión actualizada a agosto del año 2020, se han registrado cerca de 750 depósitos de relave en el país, de los cuales 467 están no activos, 173 abandonados y 112 estarían activos, más 5 que están en etapa de construcción. O sea, se ve que hay un gran volumen y una gran cantidad de depósitos de relave que están en una condición, digamos, pasiva. Dentro del catastro se puede extraer la información de todos los depósitos que figuran ahí, en términos de cuánto tonelaje tienen acumulados, del orden de 11.300 millones de toneladas. Hay otros estudios de otras instituciones que han hablado de cifras mediante otras metodologías de cálculo, que hay hasta 15.000 millones de toneladas de relave depositados en el país. Y si a eso le sumamos todas las resoluciones de calificación que están aprobadas, podrían llegarse a proyectar en un futuro, no sé, por ahí por el 2030, que habrán 26.300 toneladas depositadas en Chile. Otro dato importante que se obtiene de este catastro es la distribución de estos relave. En términos de cantidad, se concentran en gran medida en las regiones de Atacama y Coquimbo, ¿no? 168 en Atacama y 389 en Coquimbo, pero en términos de masa o volumen, como se quiera ver, la gran cantidad se concentra en la región de Antofagasta, donde están las grandes compañías mineras, y también en la región metropolitana. Básicamente aquí tenemos a Andina, Minera Los Bronces, y también que son compañías mineras importantes. Ahora, respecto al retratamiento de relave en Chile, operaciones que están funcionando o con faenas construidas, podemos destacar algunos casos como por ejemplo la división de Codelco, donde se procesan relaves frescos. Tenemos la división Chuquicamata en su planta preconcentradora, que tiene un sistema de cascada a través del cual se permite que la espuma que va por los relaves, recuperar esa espuma como un preconcentrado y después entrar a una planta para tratar ese preconcentrado y recuperar concentrado de cobre. En la división Salvador, en la faena Los Amarillos, un esquema muy similar, también a través de un sistema de cascada, se hace pasar ahí los relaves que vienen de la canaleta antes de irse al depósito de relaves. Se recupera esta espuma que va superficial, remanente, se le llama preconcentrado, y también ese preconcentrado después se conduce hacia una planta para recuperar concentrado de cobre. Y uno de los casos más reciente es la construcción de una planta de tratamiento de relave en Andina,
que en un esquema BOT, o sea, que se le adjudicó a una empresa la construcción, la operación y la transferencia futuro, que está orientado a la recuperación de cobre y moly a partir de los relaves de ovejería. También destacar el caso de Minera Valle Central, que hace poco cambió su logo, MVC, Servicios Integrales se llaman ahora. Pero Valle Central ha tratado históricamente los relaves frescos, tanto frescos como antiguos del teniente. Ha ido a lo largo de sus años aumentando su capacidad de tratamiento y también con el objetivo de recuperar desde esos relaves los elementos como cobre y molibdeno. Y finalmente también destacar el caso de la planta magnetita de CMP, que tiene ahí un acuerdo con Minera Candelaria para procesar los relaves frescos, también que se desvían de la canaleta antes de irse al depósito y se recupera a partir de ellos concentrado de fierro, o magnetito. Esto, sin desmerecer que quizá hay otra iniciativa en la pequeña y mediana minería, pero esto viene siendo como algunos ejemplos emblemáticos de operaciones que están funcionando en Chile, y si se fijan, la mayoría está con foco en cobre, moly, y el caso del planta magnetita de fierro. Hace poco hicimos un trabajo en el programa Relaves con Valor. Catastramos 26 proyectos que aborden el tema del reprocesamiento de relaves entre el año 1995 y el año 2020. Y la mayoría de estos cuenta con resolución de calificación aprobada, o sea, pasaron por el sistema de evaluación ambiental y fueron aprobados. Y aquí hay unos datos que también quisiera compartir con ustedes. Si graficamos el tipo de relave que está siendo procesado, vemos que hay un equilibrio entre los proyectos que consideran relaves frescos y los que están considerando el reprocesamiento de relaves antiguos. Casi 50 y 50. Pero se ve que aún así predominan el tratamiento de relaves frescos, pero ya hay una creciente demanda por reprocesar relaves antiguos y se están comenzando a ver como fuentes de valor. Ahora, valor, ¿qué tipo de valor? Fuimos a analizar los elementos y el formato que se produce, el formato del producto o el subproducto que se generaría a partir del reprocesamiento relave en estos proyectos. Y si se fijan, aquí en el gráfico de torta de la derecha, hay una clara predominancia por mantener la recuperación de cobre y molibdeno en sus formatos tradicionales. O sea, ya sean concentrado de cobre o concentrado de molibdeno, y cátodo de cobre también, que es otro de los productos tradicionales de nuestra minería. Algo que quisiéramos destacar es que ya hay un mayor número de proyectos que están comenzando a tener interés por recuperar el fierro desde los relaves, ¿no? Y lo otro que también quisiéramos destacar es que ninguno de los proyectos que se analizaron y que se logró recaudar información apunta a obtener algún elemento de valor no tradicional. Eso quiere decir la sigla EBNT. Vale decir, aquellos que hoy en día son considerados como críticos y estratégicos por la Unión Europea o por Estados Unidos, no se está visualizando o no se está pensando en la extracción de estos elementos desde los relaves. Más adelante voy a hablar un poquito más de cuáles son estos minerales estratégicos. Otro dato interesante a destacar de este benchmarking de proyectos es que cuando agrupamos el tipo de operaciones por el cual pasan los relaves, nos fijamos que cerca del 40% son procesos de concentración, cobre moly, un 20% son procesos de separación magnética que conversa con el interés por recuperar fierro, y el resto viene siendo procesos hidro, ya sea hidro para recuperar cobre o hidro para recuperar oro y otros. Hay un par de procesos que no caen de ninguna de estas otras dos categorías. Y aquí nuevamente están predominando los procesos metalúrgicos tradicionales para recuperar cobre o molibdeno.
Después, desmembranando un poquito más este tipo de operaciones, aquí en el gráfico de barra a la derecha se separó procesos de clasificación previa, procesos de molienda, procesos de flotación, lixiviación, ya sea de cobre, oro, extracción por solvente, refinación. Aquí en refinación consideramos lo que es electrodepositación o precipitación o cristalización, separación magnética, fusión y calcinación y otros, que básicamente los otros cayeron procesos como procesos del tipo de neutralización, o sea, para neutralizar el relave después de que fue reprocesado para poder depositarlo de forma neutra, segura. ¿Qué hay que destacar de esta información? Es que es recurrente ya en la mitad de los proyectos una clasificación previa, o sea, hacer una separación, un deslamado del relave antes de que entre el reprocesamiento, separar la fracción gruesa de la fracción fina y atacar una de las dos, dependiendo en qué, por lo general se ataca el grueso en estos proyectos de cobre y mole a través de una remolienda. Destacar que en algunos casos, en un 35%, se aplicó molienda a la fracción gruesa. Y esto, por lo general, está asociado con proyectos que consideraban la lixiviación en reactores agitados. Entonces, la fracción gruesa era necesario aplicarle ahí una reducción de tamaño para que en los reactores pudiese disolverse de mejor forma los elementos que contienen. Acá hay que destacar de esto, de que el hecho de que más del 60%, 65% no tenga molienda, eso da luces de una de las ventajas que tiene precisamente el reprocesamiento de relave, es que al no tener que moler el mineral, porque ya viene molido de la concentradora, eso es una ventaja desde el punto de vista de los consumos de energía que se necesitan en la minería secundaria en comparación a la minería primaria. Y otra cosa que quisiéramos destacar es que la alta presencia de procesos hidro, tanto si uno empieza a sumar lo que es la lixiviación SX y otro tipo de procesos como los que caen dentro de la refinación, eso de alguna otra forma podría ser una oportunidad para aquellas instalaciones en Chile, hidro, que están viéndose con capacidad disponible por el agotamiento de sus recursos lixiviables, que son temas que yo he escuchado en algunos seminarios que se viene conversando hace años, que la necesidad de reactivar la hidrometalurgia en el país. Bien, y entonces quisiera conectarme ahora, ya habiéndole hecho un sondeo de operaciones y proyectos que están considerados en el país, que ninguno de ellos ve la oportunidad de recuperar elementos que no sean tradicionales en la minería nacional. Y eso es precisamente una de las tareas que se nos encargó a nosotros en el programa Relaves con Valor, es la recuperación de elementos que no sean tradicionales a partir de los relaves. Entonces, en primer lugar, ¿qué entender por elementos no tradicionales? Y nuestro referente en este caso fue los que la Unión Europea ha ido clasificando a lo largo de los años como críticos y estratégicos para las industrias tecnológicas de esos países que componen la Unión Europea. Estratégicos porque se usan en industrias que están con altísimas demandas en este momento, como la generación de autos eléctricos o la industria eólica, y críticos porque porque están en riesgo de que el suministro se vea cortado, porque dependen mucho, en estos casos de China, por ejemplo, que los abastezca de estos minerales. Entonces, acá está la tabla de todos estos elementos que forman parte de los que están definidos por la Unión Europea, el grupo de los platinoides. Están las tierras raras, que se dividen en tierras raras pesadas y en tierras raras livianas. Y hay una serie de otros elementos que también caen dentro de esta categoría de estratégicos. Entonces aquí, ¿cuáles de ellos se ven presentes en los relaves de Chile? Y basándonos nuevamente en la base de datos del CERNAGEOMIN, que
ha construido una fuente de información importante que caracteriza la geoquímica de los relaves. Hoy día está en su versión más actualizada, que fue la emitida en enero del 2020, donde se puede identificar la presencia de tierras raras, la presencia de cobalto, la presencia de vanadio y antimonio en cantidades trazas, y en algunos casos muy puntuales, o incluso pueden estar sobre las ppm y llegar a estar ya en puntos porcentuales de concentración de 0,1 de 1%. Ya, y lo siguiente que quería conectar acá es que en Chile, en particular, existe la franja ferrífera, que tiene un tremendo potencial, los relaves que provienen de minerales que han sido extraídos de esta franja ferrífera, que tienen un alto contenido de fierro, tienen un tremendo potencial en el sentido de la presencia de tierras raras. O sea, esta franja ferrífera se le ha ya demostrado en cierta medida que es la presencia de tierras raras asociada a los minerales que forman parte de este cordón. Y hay más de 400 depósitos de relaves que provienen de yacimientos que están presentes en este cordón geológico del país. Ya. Ahora, el concepto que quisiera transmitirle es la complejidad que puede llegar a presentarse al pensar en el tratamiento de relaves, la complejidad o el abanico de alternativas tecnológicas que se pueden presentar en este tipo de proyectos. Cuando estamos hablando de depósitos de relaves, no sé, pueden ser pasivos, depósitos de relaves que ya lleven un tiempo ahí almacenados, dependiendo de la condición en la que se encuentren, ya sea seco o húmedo o saturado, las operaciones para remover los relaves de ese depósito pueden ser, hemos identificado 3 tipos de tecnología disponibles, que son los cargadores y camiones, las tecnologías de pitoneo y la tecnología asociada al dragado. Cuando estamos hablando de relaves frescos, esto no necesita ninguna de estas tecnologías de remoción y entrarían directamente desviando los relaves, por ejemplo, de su canaleta antes de irse al depósito de relaves, irían directamente a lo que es el reprocesamiento. Dentro de las alternativas tecnológicas que nos encontramos en el reprocesamiento de relaves, podemos distinguir operaciones de carácter físico, que el deslamado, remolienda, separación magnética, la flotación y concentración gravimétrica, que también se ha visto en algunos casos. Operaciones de disolución química, y acá bueno, destacamos la lixiviación, que es lo que comúnmente conocemos en Chile, la lixiviación ácida con ácido sulfúrico, pero dependiendo si el objetivo es obtener otros elementos de valor no tradicionales, podríamos ver la necesidad de estudiar o aplicar procesos de lixiviación alcalina e incluso procesos de lixiviación bacteriana, que conocemos la experiencia de cerca de otro proyecto que estudió la lixiviación de la recuperación de cobalto desde pirita, también aplicando mediante consorcios bacterianos. Y también sería importante mencionar de que en estos procesos de disolución química, si el foco fuera extraer otros elementos de valor no tradicionales, la necesidad de aplicar tratamientos previos a la lixiviación, que pueden destacar, algunos que podemos mencionar son la tostación de los minerales antes de lixiviarlos o un curado previo. Y finalmente, ya con las soluciones por lixiviación por lo general, los procesos de concentración química que se pueden destacar y alternativas tecnológicas que tenemos dentro de este conjunto son la extracción por solvente, que es conocida en el país, el intercambio iónico, adsorción, que es una tecnología que se aplica en la minería del oro. También se pueden considerar procesos de cristalización, procesos de precipitación y también tecnología asociada al proceso electroquímico. O sea, si se van dando cuenta, cuando el foco no es los minerales tradicionales, el abanico de
el abanico de tecnologías que se pueden necesitar para extraer elementos de valor no tradicionales es bien amplio. Y respecto a la redepositación de los residuos, después de que fueron reprocesados, nos vemos con varias alternativas tecnológicas que se pueden aplicar en este tipo de proyectos. Y acá quisiera destacar que afortunadamente varios de estos procesos ya están siendo considerados dentro del nuevo decreto 248. ¿Me dan un segundo, por favor? Perdón, voy a interrumpir la presentación un minuto, por favor. Ya, perdón. Tenía a mi hija y está pidiendo auxilio. Ya, iba en el tema de la... ¿Aló? Cosas que pasan en esto del teletrabajo. Sí. Bien, iba en la redepositación. Y las alternativas que se pueden distinguir para la redepositación de relaves después de su retratamiento, tenemos los que conocemos normalmente, que es depósito, ya sea tranque o embalse existente o nuevo. Ahí se me quedó pegado ahí el depósito existente nuevo, pero el tranque o embalse existente o nuevo. Tenemos la tecnología también que ya está incorporada en la normativa, que son los depósitos de relave en pasto filtrados. Y lo que quería comentar es que el nuevo decreto supremo 248, que está en este momento en consulta pública, ya incorpora a la legislación la posibilidad del relleno de oquedades mineras con relave, tendiendo por oquedades mineras rajos que están abandonados o el relleno de caserones. Y también otra alternativa tecnológica que es importante es la posibilidad de codepositar los relaves con otros residuos mineros masivos como estériles o ripio, dado que hay estudios que demuestran que los relaves pueden ocupar los intersticios de los estériles o ripios que tienen mayores granulometría. Esto permitiría una masa más consolidada y más estable. Eso en otros países se hace ese tipo se aplica este tipo de tecnología, que es el co-disposal de residuos, y ya podría ser una realidad en el país al ser incorporado en el 248. Bien, ahora voy a dirigirme un poquito más a ir acercando más hacia el proyecto de relaves con valor. Para el reprocesamiento de los relaves, el enfoque que se propuso en este programa es que los elementos de valor no tradicionales, al estar en cantidades pequeñas o trazas, se tiene que pensar en un proceso extractivo de carácter polimetálico. Nosotros, esa es la estrategia clave en esto. No veíamos otra forma de que el proceso tuviese alguna probabilidad de ser rentable. Entonces, el objetivo fue buscar estos elementos de valor no tradicional, pero apalancarlos en el camino con la recuperación de elementos de valor tradicionales que estén presentes ya y con mercado consolidado que estén presentes en los relaves. Específicamente, en el proyecto de relaves con valor, el foco se puso en las tierras raras, en poder recuperar este tipo de minerales desde los relaves, en un proceso en el cual las tierras raras fuesen un subproducto de antes a extraerle al relave el cobre remanente y el fierro que cuando estamos hablando de relaves de la franja ferrífera, que comentaba en un principio,
están en cantidades bien importantes. Entonces, un poquito de la historia, bien resumida, porque estos fueron largos años de investigación. Voy a partir del año 2018, cuando ya se toma la decisión de que el proyecto va a ir a buscar las tierras raras. Se realizan una serie de gestiones para poder conformar un compósito de distintos depósitos, claro, un compósito de muestras de distintos relaves que estén ubicados en la franja ferrífera, ya que teníamos el antecedente de que ahí había una alta probabilidad de encontrar tierras raras. Se logra acceder a 3 depósitos de relave y se construye un compósito de 15 toneladas. A partir de esa muestra madre, se comenzó a realizar una serie de pruebas experimentales, ya por ahí por el 2019, para ir configurando el proceso extractivo y para que llegaría al final del día a obtener tierras raras como subproducto. Se probaron procesos tanto de concentración física como de disolución química y de concentración química. Del abanico de antes que les mencionaba, se probó con deslamado, separación magnética, flotación, lixiviación con distintos reactivos químicos, extracción por solvente, lixiviación alcalina también. Y finalmente se logró, por ahí a fines del 2019, a trazar una ruta metalúrgica que permitiese, o sea, que trajese cobre, fierro y un precipitado de tierra rara a partir de este compósito de relave. El año 2020, los esfuerzos han estado enfocados en poner a prueba este proceso que fue diseñado a nivel de laboratorio, con equipos ya a una escala de banco, con celdas de flotación, con separadores magnéticos HGMS, en reactores agitados para efectuar la lixiviación, y estamos en la recta final, realizando comenzando a planificar las últimas pruebas de banco para dar término al proyecto. Bien, y por último, de qué poder sacar de todos estos años de investigación y más que aprendizaje, sino qué visualizamos nosotros que van quedando como desafíos o brechas para que todo el ecosistema minero comience a poner ahí su energía. Algo que ya hemos relatado en otros seminarios, en otras exposiciones, es seguir ampliando el conocimiento en lo que respecta a los procesos y a las tecnologías aplicables al reprocesamiento de relaves. Básicamente, y a la recuperación de elementos de valor que no son tradicionales. Básicamente porque siempre va a estar el desafío de que estos elementos están en cantidades trazas, pero están siendo altamente demandados por el mercado en este momento. Las tierras raras, como nunca, están entrando en un ciclo en que la demanda va a superar la oferta. Eso combinado con trabas que están poniendo desde China. Y eso está generando ahí una oportunidad de negocios tremenda para ser productor de ese tipo de minerales, por ejemplo. Y lo mismo con el cobalto. Todos estos elementos estratégicos su demanda se está viendo empujada por el mercado de los celulares, las tecnologías de vanguardia, el auto eléctrico, la construcción de estas torres para obtener energía eólica. En fin, entonces son minerales que van a seguir siendo altamente demandados, pero en el caso de los relaves de Chile están presentes, pero hay que seguir construyendo y compartiendo el conocimiento de forma tanto técnica como económicamente factibles para poder recuperarlo a partir de la matriz de los relaves. En lo que respecta al marco regulatorio, y acá hemos tenido conversaciones directamente con gente del Ministerio de Minería, donde compartimos las opiniones. O sea, la normativa vigente hoy día necesita ser complementada.
para orientarla o de alguna forma a la minería secundaria en general y al reprocesamiento de relaves. En este momento, el proyecto Relaves con Valor firmó un convenio con el Ministerio de Minería y Senagiomin para desarrollar una guía que oriente a los titulares que quieran presentar proyectos de reprocesamiento de relaves, pero hay una serie de otras brechas y oportunidades para seguir mejorando y complementando la normativa. Aprovecho de hacer el llamado de que hoy día el decreto 248, el nuevo decreto 248, que incorpora ya el concepto de reprocesamiento de relaves, está disponible para que cualquier ciudadano chileno haga observaciones y emita sus comentarios al ministerio de qué cosas cree que están haciendo falta para seguir consolidando este tema y otros temas que estén asociados a los relaves, como los tranques, el diseño, operación y construcción de tranques de relaves. Y también otra cosa que hemos conversado con la gente del ministerio es la necesidad de alguna forma incentivar proyectos de minería secundaria, ya sea, no sé, a través de las garantías o las exigencias de garantía que se le ponen a los proyectos mineros. Ahí podría analizarse una forma de que este tipo de proyectos de minería secundaria no tengan que considerar garantía, tengan que presentar garantías menos exigentes que con los proyectos que procesan un yacimiento geológico. Y el tercer eje o campo donde vemos desafío es la formación de los profesionales. En general, nos hemos dado cuenta que las mallas curriculares de los profesionales mineros y metalurgistas en el país tienen un alto foco en lo que es la metalurgia del cobre y también en una minería lineal, de producción lineal. Entonces, nuestra invitación y lo que hemos tratado de transmitir en varias instancias es que la formación de estos profesionales hay que complementarla, empezar a inyectarle los conceptos de economía circular aplicado a minería, comenzar a inyectarle conceptos sobre la metalurgia polimetálica o procesos extractivos distintos a los que se observan en la minería del cobre. Eso se puede hacer a través de algunos cursos de pregrado o incluso podrían diseñarse algunos diplomados o programas de educación continua para ir complementando la formación de nuestros profesionales a futuro. Bien, ese era el mensaje de cierre que quería dejarles. María Isabel, cualquier consulta o si necesitan hablar un poco más, desarrollar un poco más los temas, yo dispuesto a que sigamos. Perfecto. Muchas gracias, Fernando, y ya tenemos algunas consultas. La primera consulta es si se considera estratégico el zinc. Para la Unión Europea, veamos la tabla. No, el zinc no está dentro del conjunto de elementos que la Unión Europea ha declarado como estratégico. De todas formas, mencionar que este listado de la Unión Europea es dinámico. Hemos notado que cambia cada par de años, no sé si cada año, pero ha ido cambiando cada 3 años, cada 5 años. No sé si se alcanza a ver en la presentación, pero aquí está el link por si a alguien le interesa ir monitoreando la forma en que este listado va evolucionando. Sí, se alcanza a ver, Fernando. Hay otra consulta respecto de ¿es legal la codepositación con los RMM en Chile? El nuevo 248 en parte pretende cambiar eso. Cuando estuvimos desarrollando el manual de uso público, o sea, este programa ha emitido 2 manuales de uso público, y el segundo manual de uso público habla del reprocesamiento de relaves. Y ahí hay un par de capítulos sobre los aspectos legales que hay que considerar en este tipo de proyectos.
Y cuando estábamos desarrollando ese capítulo tuvimos conversaciones con gente de Cernagiamin y nos hizo ver que la codepositación no estaba estipulada en la ley. O sea, no es que sea ilegal, pero no estaba la figura de esa forma de depositar. Hoy día los permisos son, o te dan un permiso para tranque o embalse, o te dan un permiso para botadero, ya sea de lastre o de ripio. Pero no está el permiso, el copermiso. Entonces, pero yo creo que están yendo en la dirección correcta, dado que en el nuevo 248 se cambió la forma de clasificar los relaves, los depósitos de relave. Ahora está el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 y tipo 2 siguen siendo los que hasta antes conocíamos, que son los tranque, embalse, pasta y filtrado. Pero ya en el tipo 3 se establece una nueva clasificación que es el relleno que da en minera y también en la codepositación. Así que ya la figura legal está en trámite, por así decirlo. Está entrando en la normativa de la para poder codepositar relaves con otros residuos mineros masivos. Otra consulta, Fernando, es ¿cuántos depósitos se identificaron que puedan ser explotados de forma rentable? Y si podrías explicar la función de costos de estos depósitos. Ya, ahí lamentablemente no tengo una respuesta, yo creo que satisfaga esa pregunta. Lo que sí les puedo contar lo que fue en el proyecto Relaves con Valor, que con los resultados que tuvimos a nivel de laboratorio, se armó una evaluación económica a nivel de scoping, o estudio de perfil, y fuimos viendo si el proceso era rentable en la medida que uno iba avanzando en las operaciones unitarias y en los elementos que iba recuperando. Entonces, las primeras operaciones unitarias estuvieron enfocadas a recuperar los elementos que apalancaban el negocio, que era cobre y fierro en el caso de nosotros. Y ahí los vanes nos daban positivo. ¿Ya? Pero lamentablemente, cuando entramos ya a la recuperación de tierra rara, hay un momento en el que el van se empieza a tornar negativo porque se empiezan a sumar muchas operaciones unitarias. Eso fue a nivel de matraza, a nivel de laboratorio. Nosotros en lo que hemos estado trabajando en todo este año es en optimizar esa línea de extractiva, en ir mejorando los indicadores de recuperación de la disolución química, sobre todo. Se eliminó una operación unitaria que era muy cara. No puedo contar muchos detalles porque todo esto es parte como de la confidencialidad del trabajo. Pero al final, estamos limpiando el proceso de recuperación de tierras raras para que toda la cadena de producción sea rentable. Entonces, yo creo que ese tipo de desafíos se van a ver en cualquier depósito de relaves que se quiera reprocesar. Lo que nosotros aquí planteamos es que el negocio hay que apalancarlo sí o sí en los elementos que ya tienen mercado consolidado. Y de ahí ir a atacar el elemento traza estratégico que esté en menor concentración. Eso. Ya. Otra consulta a nuestro colega de Canadá. Bueno, y además una felicitación. Dice, muy interesante presentación, Fernando. Bravo. Los procesos innovadores. ¿Cómo piensan presentarlos para exportar tecnología, no solo minerales? Aquí en el programa Relaves con Valor no se generaron tecnologías que ya no existieran. Nosotros usamos procesos que ya existen, que son convencionales. Hicimos el ejercicio de análisis de patentabilidad, que se llama, para ver si toda la receta o la secuencia de procesos que uno propone tiene probabilidades de patentarse para poder, a través de esa forma, ese modelo, poder exportar la tecnología.
tecnología, y la verdad es que el análisis de eso arroja que hay pocas probabilidades de que eso sea patentable. Hoy día los estudios abogados especialistas en temas de propiedad industrial proponen proteger este tipo de cosas mediante el secreto empresarial, proteger los protocolos y las recetas mediante el secreto empresarial, y aplicar modelos de transferencia como de tipo asesorías o una licencia del secreto. Ahí me pierdo un poco de los mecanismos que existen, pero la forma de protegerlo sería a través de secreto y darle la vuelta a ese mecanismo para exportarlo. A través de patente, como les contaba, no resulta. No es viable. Tenemos otras consultas. Una respecto al valor de las tierras raras y el tamaño de explotación. ¿El valor de las tierras raras? Sí. No tengo esos valores a mano. Pero podemos compartirlo. Si me dan el contacto, yo puedo compartirlo, porque tenemos un estudio de mercado de tierras raras donde hay una proyección de los valores de los elementos, y también hay un instituto de tierras raras alemán, y ellos publican periódicamente proyecciones de precios de esos elementos. También aconsejo que busquen ahí en Google Instituto de Tierras Raras de Alemania. Y la otra pregunta era de flotación, no capté. Tamaño de la explotación. El tamaño de la flotación. Explotación. Se refiere a las cantidades que se podrían explotar, digamos. Si son en ritmos de explotación, si se refiere a ritmos de explotación, nosotros hemos, en algunos modelos de estas mismas evaluaciones económicas que realizamos en el proyecto, evaluamos ritmos de entre 100 a 10.000 toneladas hora, si no me equivoco, 100. También, no tengo el número exacto en la cabeza, pero fuimos como escalando de 100 a, creo que llegamos hasta 10.000 toneladas hora. Voy a buscarlo para no mentir. mientras cualquier otra pregunta. Mira, hay otra que dice, ¿existe mayor información o estudios de relaves de fierro respecto de la extracción de tierras raras en la actualidad, y dónde podría encontrar más información? Muchas gracias por la presentación. ¿Existe mayor información de estudios de relaves de fierro respecto a la extracción de tierras raras en la actualidad y dónde podrían encontrar? No, entendemos que hasta ahora proyectos acá en Chile que están estudiando la extracción de tierras raras en relaves de fierro. Yo sé que en el Centro de Investigación de JRI, el CIMS, ellos tienen proyectos de la minería privada, que claro, también son confidenciales porque las compañías mineras piden que sean confidenciales, donde han estudiado el reprocesamiento de relaves de fierro. Creo que no era para extraer tierras raras junto con el fierro, parece que el foco ahí era el cobalto vanadio, por ahí iban, pero porque también ese tipo de elementos pueden estar presentes en relaves de la franja ferrífera. Pero otro no he escuchado, al menos yo no he escuchado de otro que estudie justo eso, la combinación de relaves de fierro y extracción de tierras raras. Bueno, hay otras consultas, todas te agradecen por la gran presentación, y hay una reflexión interesante que sugiere que podría ser saber cuánto ganamos como país al ejecutar este proyecto, sobre todo si, como tú dices,
los resultados de esta inversión pública, esta inversión pública los considera no públicos, es decir, confidenciales. Ya, para ser justo, no es todo confidencial. ¿Ya? Nosotros hemos emitido varios manuales, dos manuales de uso público donde hemos intentado de entregar a la comunidad todo lo que hemos ido aprendiendo sobre el reprocesamiento de Relave. Damos periódicamente este tipo de charlas, contamos lo que venimos haciendo. Quizás no estamos difundiendo la dosis exacta del reactivo exacto que estamos ocupando para procesar los relaves. En parte porque también Corfo le interesa que este tipo de proyectos apalanquen negocios. Y una forma de que el negocio se apalanque es que tenga algo para hacer el negocio, pues, y en este caso el conocimiento. Pues. Entonces, nuestros activos intangibles son precisamente este formulismo, estas dosificaciones o los reactivos que hay que usar para poder el día de mañana implementar, o sea, o el proceso mismo o ofrecer tipo de asesoría a compañías mineras y que nazca, porque son los desafíos que también te invita Corfo a hacer, es que esto no se quede en un papel, sino que se construyan negocios a partir de esto. ¿Y qué ganamos como país? A ver, meterle número a eso es difícil, pero yo creo que como país hay un montón de externalidades positivas que nacen a partir de mirar los relaves como fuentes de valor. Una es hacerse cargo de creo yo, de una deuda histórica, de una serie de depósitos que están en condición de pasivo. Cuando se construye la hoja de ruta minera, precisamente la motivación de Corporación Alta Ley y de todas las personas y todas las instituciones que participaron de esa hoja de ruta era convertir todos estos pasivos en activos, sacarlos de donde están cerca de comunidades, habilitar o sanear terrenos, hectáreas y hectáreas de terrenos que están hoy día con relaves abandonados. Entonces, el hacerse cargo de los relaves y reprocesarlo y depositarlo de una forma segura, es una tremenda oportunidad para hacerse cargo de esa deuda y ganar como país. En confianza de las comunidades, en confianza de los organismos competentes que auditan ambientalmente los proyectos. De hecho, el Ministerio de Minería está trabajando en una guía de compensación para permitir a inversionistas que el reprocesar un relave sea considerado como una compensación. Porque, claro, los proyectos mineros compensan haciendo un camino o diciendo que van a plantar ahí un arbolito donde está el depósito de relave, pero también ahora una medida de compensación que se está invitando a los inversionistas que consideren es el reprocesamiento de relave. Gracias, Fernando. Hay otra consulta respecto de si existen estudios de contenidos mínimos para que una operación sea viable y si se han hecho muestreos sistemáticos. Los contenidos mínimos son una pregunta recurrente y al final depende de la complejidad del proceso. Hoy día yo creo que precisamente está asociado al desafío de seguir ampliando el conocimiento. Una vez que nosotros tengamos conocimiento más robusto sobre todas las operaciones unitarias que se necesitan para extraer determinados elementos. O sea, ya las tierras raras por un caso, pero los cobaltos sí quiero ir por el cobalto, vanadio sí quiero ir por el vanadio. Cuando se tenga un conocimiento robusto sobre las operaciones unitarias que se necesitan para ir sacándole cada uno de esos elementos al relave, uno podría tener un catch cost de ese tipo de procesos y poder calcularle ahí una ley mínima. Nosotros ahora nos pusimos como teóricamente, así,
educadamente 200, 300 ppm para estos elementos de valor, pero eso hay que aterrizarlo, como digo yo, ampliando el conocimiento en las operaciones unitarias que se necesitan. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? No, fundamentalmente esa era. Se han hecho muestreos sistemáticos también. Nosotros en este proyecto se mostraron 3 depósitos de relave, distintos a los que formaron el compósito de las pruebas. Esto fue un año antes, fue el 2017. Ahí se mostraron 3 depósitos de relave. Se ratificó en el fondo que existe la presencia de estos elementos no tradicionales en ello, pero al final del día la información más importante ha sido el catastro del Cernagiomín. Y entiendo que ese catastro está construido por muestreos superficiales, 3 a 5 muestras, al menos es lo que está publicado, quizás Cernagiomín tenga más información. Pero cuando uno ve que hay valores interesantes de algunos elementos, no sé, algunos depósitos que tienen más de 1000 ppm de alguna tira rara, te invita a pensar de que si uno profundiza en muestreando ese depósito de relave, quizá en el interior, en el corazón de ese depósito, encontré leyes aún más altas. Pero eso, al menos no tenemos conocimiento de que los depósitos de relave en Chile estén catastrados a ese nivel de detalle, de ir profundizando en cada uno de ellos. Y un último comentario, Fernando, que no es consulta, digamos, de una colega, dice, casi el 22% de los depósitos en Chile están calificados como abandonados. Con esto, ¿cómo podríamos llegar a este proceso y ganar en economía circular en depósitos? O sea, en realidad es una consulta y aseveración. Sí, no sé cómo agarrarla. O sea, en el fondo es una oportunidad que tendríamos como país, ¿no es cierto?, para avanzar en economía circular. Si pudiéramos aprovechar parte, o al menos parte de esos depósitos que están abandonados. Sí, tú al principio, antes de que se conectara gran parte de la audiencia, me tiraste una duda, una consulta sobre de quiénes son dueños los relaves. En el manual que emitimos, el manual de uso público número 2, ahí hay un capítulo que habla sobre la propiedad de los relaves y toca el tema de esto de qué se considera abandonado, o sea, en qué momento. O sea, hay papers legales que cuentan casos donde cómo se ha tenido que dirimir ante un juez en qué momento un relave tú lo podéis considerar como abandonado, porque en el momento que ese relave, un juez dice, sí, o sea, que cumple las condiciones de que está abandonado, es concesionable. Se podría llegar a un inversionista y tener derechos sobre la explotación de esos relaves. Eso es hay un artilugio súper importante que tiene relación con la clasificación de abandonado, que es concesionable, siempre y cuando no esté dispuesto sobre otro yacimiento geológico, porque ahí entra prima la concesión sobre los recursos que están en el subsuelo, sobre los que están encima. Sí, la colega dice, si se fija, es el 22% en número y no en volumen o masa. Por eso el Ministerio desea trasladarlos a grandes depósitos nuevos, más que ejecutar un cierre que deberá pagar el Estado. Sí, eso tiene sentido, tiene relación con lo que mencionaba de la guía de compensación minera que está promoviendo el Ministerio. Precisamente, puedes trasladar esos depósitos. El Ministerio no está diciendo que lo reprocese o no, sino que quiere hacerse cargo de esos pasivos y depositarlos de forma segura.
Y si en el camino uno propone un reprocesamiento, eso permitiría de repente pagar algunos costos de la remoción y el traslado. Hay otro comentario al respecto, dice, como no hay evidencia de retratamiento rentable, el Ministerio incentiva inteligentemente el traslado a depósitos que tendrán plan de cierre formal. Sí. Sí, es una estrategia inteligente, efectivamente. Efectivamente. Bueno, te agradecemos mucho, Fernando, por esta interesante presentación. Yo creo que todos los que hemos concurrido hemos aprendido mucho respecto de este tema que es desconocido. Y gracias a los colegas que se han conectado. Y si tuviéramos presentes presenciales, te daríamos un gran abrazo y un gran aplauso. Muchas gracias, Fernando. Sí, yo agradecerle la invitación. Estaba un pelín nervioso para presentar ante tanta colega con vasta experiencia. Así que agradecer la oportunidad, la paciencia, las preguntas para poder explayarme un poco más. Así que eso. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Fernando. Lo hiciste bien, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Buena. Gracias, Rolando.